Hola, bienvenidos a Lo que nadie nos dice. Yo soy Joana Cervantes, su psicóloga, y el día de hoy vamos a explorar un tema muy importante, pero a menudo llegamos a pasar un poco por alto. Aprovechando que estamos ya casi nada del 8 de marzo, hablaremos de la brecha de género en psicología. Y iniciamos definiendo esta parte, ¿no? De la brecha de género en psicología, que finalmente tiene que ver con esa disparidad sistemática entre los hombres y las mujeres en el acceso, el tratamiento y percepción de la salud mental. Estas diferencias afectan a pacientes y a profesionales por igual. Y poniendo un ejemplo de cómo sería esta brecha de género, pues finalmente podríamos hablar, ya es una cuestión estadística, que una mujer vive más acoso en un área laboral más que un hombre. Entonces, en ese momento estamos hablando de esta brecha de género que existe entre los hombres y las mujeres, porque finalmente el hombre vive otro tipo de acoso a diferencia del acoso que una mujer puede llegar a vivir en un trabajo, ¿sí? Y casi siempre el acoso que va a vivir una mujer tiene que ver con un tema sexual. Según la Organización Mundial de la Salud, nos dice que las mujeres son más propensas a vivir un trastorno de ansiedad o a presentar depresión. Y esto nos va marcando esa brecha de género, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que las mujeres llegan a tener cuadros de ansiedad más pronunciados y de depresión a diferencia del hombre. Y esto de alguna manera tiene que ver con esa presión social que en algún programa ya mencionamos que la mujer llega a tener en ciertas áreas, en ciertos ámbitos, puede ser en casa, puede ser a nivel laboral o incluso social. Y entonces esa presión que esa mujer va viviendo, eso genera que de alguna manera presente este tipo de problemáticas hablando de salud mental. La brecha de género también se manifiesta en la práctica diaria. Las mujeres a menudo hemos presentado la estigmatización, especialmente hablando de los trastornos como la depresión postparto. Y también se observa en la manera en que algunos trastornos son diagnosticados a veces de manera sesgada por estereotipos de género sumamente arraigados. Normalmente la depresión postparto, finalmente, evidentemente quien la va a vivir es la mujer. Entonces, ¿qué pasa para que una mujer tenga que vivir una situación de esa magnitud, ¿no? O de esa índole, el tema de la depresión postparto? ¿Por qué los hombres no la presentan? Y es que finalmente la mujer vive un proceso biológicamente, hormonalmente, que el hombre no va a vivir. Y cabe mencionar que hay mucho desconocimiento por parte de los hombres. ¿Qué es lo que pasa en el caso de las mujeres a nivel hormonal, no? Porque he escuchado en terapia que me dicen, ¿sabes qué, Joana? Es que no entiendo. Mi esposa hay días que está de un buen humor y de repente está hasta el piso con un pésimo humor. Y entonces yo le diría, en el caso, si fuese una mujer, necesitas revisar en qué parte del ciclo hormonal te encuentras, porque hay ciertos días donde puedes llegar a sentir como muy diferente, como muy bonita, como muy alegre, pero hay otros días que estás como muy bajoneada. Entonces a los hombres es un poco complejo poder comprender y entender esta parte porque ellos no viven esos procesos hormonales, porque cabe mencionar que nosotras las mujeres somos completamente cíclicas, ellos no. Entonces por eso es que es un poco más complejo de entenderlo a ellos, porque no viven con ese proceso hormonal con el cual nosotras vivimos. Entonces también hay algunos factores subyacentes y sociales que finalmente tienen que ver con estas expectativas sociales y esos roles de género que contribuyen de manera significativa, que hacen que las mujeres a menudo enfrenten presiones adicionales. Como ya les mencionaba, ¿no? A la mujer se le atribuye ese rol de cuidado de los hijos. Y digo, no es que sea una situación de manera generalizada, porque afortunadamente hay muchos hombres que están muy comprometidos con esta parte de su paternidad, pero todavía nos hace falta muchísimo para que los hombres puedan ir tomando conciencia de la importancia que tiene que asuman su rol en cuanto al tema de la paternidad, en cuanto a esta parte de la crianza
compartida. Es importante desafiar estos estereotipos y promover la igualdad hasta cierto punto en cuanto a la parte de derechos en los hombres y las mujeres. Porque ya hablando de otros asuntos, creo que el tema de igualdad es un tema un tanto crucial, complejo, que nos debería de entenderse de un sentido literal, sino comprender que en cuanto a derechos tenemos los mismos, mas sin embargo biológicamente no podemos tener esa igualdad. El día de hoy exploramos este tema sobre esta brecha de género en psicología, que finalmente es un recordatorio de que la igualdad de género es esencial, pero sin dejar de lado de a qué igualdad nos estamos refiriendo, ¿sí? Y esto es importante como parte de la salud mental. Yo soy Joana Cervantes, esto es lo que nadie nos dice. Y entonces ustedes se han preguntado, ¿no? Entonces, ¿cómo poderle hacer para trabajar con esa vulnerabilidad? Hablando precisamente de la brecha de género, y es muy importante para poder trascender ese obstáculo o ese desafío que tenemos como sociedad. Y no solamente hablando en el caso de las mujeres, sino también en el caso de los hombres, es de alguna manera sería revisar, ¿no? Cómo me siento, cómo me vivo, cómo me expreso. Y entonces es importante que puedas ir integrando lo que mencionamos en un programa anterior sobre integrar la parte masculina y la parte femenina, porque finalmente tanto lo femenino como lo masculino nos aportan en nuestra vida diaria. Entonces, en el caso de los hombres sería importante trabajar su parte femenina para así poder tener esa empatía, para lograr comprender qué pasa con esas mujeres qué pasa con nosotras mujeres, mejor dicho, ¿no? ¿Qué pasa cuando vivimos como todos esos procesos hormonales durante el mes? ¿Qué pasa con las mujeres que no han integrado su parte masculina para que puedan comprender esa racionalidad, incluso esa practicidad que en ocasiones puede llegar a caracterizar a la parte masculina? En un programa anterior hablamos del feminismo interseccional. Entonces, revisa si en un momento dado tú has vivido de alguna manera violencia en cuanto al género. Revisa si tú has vivido algún tipo de violencia sistemática, ¿sí? Entonces, ahí están esos programas para que los puedan revisar. Yo soy su psicóloga, Joana Cervantes. Esto es lo que nadie nos dice. Nos vemos en el próximo programa. Y por favor, compartan, den like, dejen un comentario. Tal vez haya algún programa que quisieran escuchar, con muchísimo gusto. Mi teléfono es el 33 15 28 40 58. Mi consultorio se encuentra Avenida Las Rosas 2812. Nos vemos.